Boker Top, muy buenos días. Bendiciones ricas y abundantes, mis amados hermanos, en este tiempo tan precioso, en este tiempo de Shabbat. Así que Shabbat Shalom a sus cuerpos, almas, vidas y mentes en el corazón del Eterno. Aleluya. Qué bueno, mi amada familia, en este precioso día de reposo, saludándolos desde las bellas tierras de Colombia. Su Aj Mauricio Leandro López Ángel de la República Especial de Colombia hacia el mundo en la estación de Radio Shalom desde Bogotá para todos ustedes, mis amados hermanos. Saludos especiales para nuestros amados mentores, nuestra amada Mora Araceli y nuestro amado More Aaron, al igual que el cuerpo de estudiantes de estas hermosas Quejilá. Y un saludo muy fraternal y ameno a cada uno de los agregados que han sido agregados, y radioescuchas de Radio Shalom en este último tiempo, que nos siguen por medio de Facebook, Telegram, WhatsApp. Y también exaltando grandemente al Eterno por ese gran alimento espiritual que nos da por medio de la Torah. Y también los recursos que tenemos en la biblioteca del Gran Yo Soy. ¿Sí? Importante, la biblioteca del Yo Soy, así como también importante pues abordar en ello, de acuerdo a cada una de las enseñanzas que se encuentran allí. Y gracias al Eterno por las asambleas Alfa y Omega. Bendito sea el Eterno por cada una de las cosas. Oremos a nuestro Abacadosh. Padre, te damos gracias, hermoso Elohim, porque hasta aquí has sido bueno, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias, hermoso Elohim, porque tú nos mandas cada vez a movernos a nuestra tierra. Así como lo hiciste con Jacob, Señor. Instruye cada una de nuestras áreas de la vida, Señor. Asimismo, convéncenos cada vez más por medio de tu Ruaj, a mí y a todos mis hermanos, de caminar hacia esa tierra prometida que tú ya nos diste. Gracias, precioso Elohim, por la gracia de Yeshua y el perdón que has puesto en nosotros, por todas estas fiestas hermosas que nos permites vivir y también por esta hermosa comunidad. Bendice toda tu iglesia orgánica, tu Quejilá universal, Señor, y llévanos cada vez más a donde tú quieres llevarnos, oh Elohim. Gracias, oh Elohim, por tu Ruaj y tu poder. En el nombre poderoso de Yeshua, amén y amén. Bien, mi amada familia, hermoso es estos comentarios especiales, los cuales nos permiten crecer juntos a la luz de la Torah. En esta ocasión estaremos enfocados en la parashá número 30 del año 1 del calendario de Enoch. Y así pues estamos parados sobre esta parashá llamada Vuelve a la tierra, parashá Shub el Eretz. Estaremos enfocados en Génesis 31, 1 al 32, 2, en Jeremías 30, 10 al 16, Miqueas 6, 3 al 7, 20, el Salmo 30 y en Santiago 4, 1 al 12. Como parte de esta hermosa porción, el Eterno me llevaba a interiorizar mucho sobre este tema de Jacob, y pues en este mismo mover venimos aprendiendo varias cuestiones que nos enseña la Torah, mis amados Ajim Bejayot. En ese orden de ideas, tomemos la palabra y vamos a Génesis 31, en donde Jacob vemos que huye de Labán hacia Canaán. Es importantísimo. En medio de todo esto hubo una discusión entre Jacob y Labán, y obviamente también una contención con los hijos de Labán, ¿sí? Y esta contención hace que Labán empiece a ver a Jacob con unos ojos diferentes. Es algo muy importante. Porque no era que Jacob había robado algo o que le perteneciera algo a Labán, sino que las riquezas de Jacob estaban creciendo más que las riquezas de Labán. El problema no era que Jacob robaba, sino que los hijos de Labán estaban llenos de envidia. Algo muy importante para resaltar en esta porción, y es la envidia. Estaremos hablando de estas obras de la carne que dañan y tergiversan muchas veces relaciones familiares, relaciones personales, relaciones sociales e incluso relaciones de reino, mis amados Ajim Bejayot. Entonces es muy importante este tema, ¿sí? Importantísimo. Los celos distorsionarán la verdad, ¿sí?, de todo lo que pasa. Y en este caso Jacob no había tomado nada que era de Labán exactamente, pero los celos hicieron mentir a los hijos de Labán. Entonces hablaron contra Jacob. Por lo tanto,
ellos fueron capaces de decir de que Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Ese tomado fue prácticamente como si fuera un robo, ¿sí? Algo delicado. Así que el semblante de Labán no era para él como había sido antes. Los celos de los hijos de Labán envenenaron el corazón de Labán para que estuviera en contra de Jacob. Antes Labán estaba completamente complacido con el trato y el trabajo que tenía Jacob. Desde aquí empezó a moverse un sentimiento gris en su corazón, o un sentimiento oscuro, como es los celos, la envidia y las demás cuestiones de la carne que estaremos abordando. Los celos son malos no solo por lo que son, sino también por la compañía que traen, ¿sí? Porque nos dice la bendita Torá en el Brit Hadashah, en 1 Corintios 3:3, que porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, envidia, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Dice el Eterno en la bendita Torá, en el Brit Hadashah. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo vemos en Santiago 3:16, mis amados Ajim Bejayot. Entonces seguimos teniendo esta misma instrucción de estos celos dañinos, ¿sí? Y este tipo de envidias y contenciones y disensiones. Son cosas importantísimas. Todas van conectadas una tras otra. Entonces, en lugar de esto, mis amados Ajim Bejayot, deberíamos de estar siempre bajo la iluminación en nuestro ser de 1 Corintios 3:4. En vez de esto, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Es una iluminación del Brit Hadashah para nosotros. Y así contrarrestar estos sentimientos grises, carnales, e incluso satánicos, de muchas veces en la carnalidad se muestren. Santo. Jehová quiere librarnos de los celos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. Ahí se involucran también los celos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Lo vemos en Tito 3:3. Importante instrucción. ¿Acaso la envidia es un pecado, mis amados Ajim Bejayot? ¿Es un pecado pequeño? Realmente los pecados no tienen ningún tipo de grado, ¿sí? Todos los pecados involucran un daño o una contaminación en nuestra alma o en nuestro espíritu, o daño en el propósito que el Eterno quiere tener para con nosotros, de acuerdo a su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, vemos que esta envidia fue lo que realmente puso a Yeshua en el madero, ¿sí? Lo podemos ver en Mateo 27:18, mis amados Ajim Bejayot. Así que abordando en esto, Mateo 27:18 nos dice, porque sabía que por envidia le habían entregado, ¿sí? La envidia hace que causemos una entrega de una persona y la metamos en un cautiverio mental o en un cautiverio en el corazón de otra persona. Esto viene por medio de ¿qué? Por medio de la murmuración, ¿sí? Algo muy importante. Y ahí estaríamos hablando de la Lashon Hara, que es hablar mal. Entonces, importante alinear cada una de estas cuestiones que nos enseña la bendita Torah en este tiempo. Bendito sea el Eterno. Así que Jehová debe hacer diferentes cuestiones para con nosotros en esa corrección, y en esa corrección, en medio de la relación que tenemos con Él, Él nos puede decir que regresemos al lugar donde estábamos, o regresemos a nuestra casa, así como lo hizo con Jacob. Así que Él le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, ¿sí? Incluso si Jacob nunca lo supo, Jehová lo preparó para esta obra. Primeramente, Jehová le dio el deseo de regresar a casa. Lo vemos en Génesis 30:25. Ese deseo lo pone el mismo Eterno en nosotros, ¿sí? No es forzado estas cuestiones, es realmente algo que pone Él, el querer por el hacer que entendemos nosotros, que Él hace por medio de su Ruach, por medio de su Santo Espíritu. Después de sus circunstancias se volvieron insoportables finalmente. Jehová le dio instrucciones personalmente a Jacob.
Muchas veces Jehová nos guía siguiendo este mismo patrón, mis amados Ajim Bejayot, porque muchas veces es insoportable el ambiente donde podemos estar, o en el lugar equivocado, o ya hemos cumplido un tiempo allí, ya hemos pasado esa transición de estar en ese lugar, ¿sí? Puede ser un lugar físico, o puede ser un lugar desde el cautiverio de tu mente. Entonces es algo tremendo, es tremendo. Bendito. Bien. Entonces es importante que Jehová nos guíe siempre desde ese mismo patrón que estamos conociendo y viendo en la vida de Jacob, ¿sí? Entonces vemos que Jacob pues tenía sus esposas, él debe explicarles las cuestiones a ellas, ¿sí? Y aunque Labán le había intentado engañar a Jacob, Jehová siempre lo protegía. Jehová le mostró a Jacob que él era más grande y capaz de vencer lo que cualquier hombre pudiera hacerle. Así que mis amados hermanos, Ajim Bejayot, de esta hermosa comunidad, la presencia de Jehová, como estaba con Jacob, asimismo está con nosotros, ¿sí? Porque Él lo ha prometido, así como lo hizo con Jacob en Bereshit, en Génesis 28:15. Esta actitud posteriormente fue expresada en el mismo Salmo, en el Tehilim 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No hay nada que temer. Cuidado con el miedo y los temores. Santo. Así que Jacob le dice a sus esposas, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Esto muestra que Jacob sabía que sus esposas estaban interesadas y también enteradas de lo que pasaba con este tipo de conducta justa y el trato injusto de Labán, ¿sí? Porque era la conducta justa de Jacob y era una conducta injusta que estaba teniendo Labán para con Jacob. Así que el Eterno le regala un sueño a Jacob. Ese sueño fue especial porque es el sueño de un rebaño. Aquí en esta revelación aprendemos que la bendición de la prosperidad y la producción de ovejas y cabras descrita ahí en Génesis 30 que estuvimos mirando la semana pasada, fue realmente de alguna manera revelada a Jacob en un sueño, ¿sí? Jacob no solamente usó métodos agrícolas inteligentes, más importante que eso era que él contaba con la bendición del Eterno, ¿sí? Importantísimo. Muchas veces no es por la formación o quizás el intelecto que tengas, sino la bendición que ya está derramada en ti, la bendición de una promesa. Y tenemos Yeshua como coherederos, todas esas riquezas del reino, y todas las riquezas del reino son las bendiciones de nuestro padre Abraham en la fe. Tremendo. Así que es importante entender lo que viene a pasar ahora, porque Jacob está hablando con el Eterno y él le dice, yo soy el Dios de Betel. Es bueno para nosotros recordar tiempos y lugares donde Jehová hizo en grandes cosas por nosotros y en donde nos hemos encontrado con el más grande amor de Él, ¿sí? Y con Él en esas maneras maravillosas de representarse a nuestro corazón. Así que mientras los recordamos, Jehová nos recuerda que sigue siendo el mismo Jehová que proveyó nuestras necesidades en ese entonces y quiere proveérnoslas ahora también, mis amados Ajim Bejayot. Importantísimo. Quizás muchos de nosotros recordemos que cuando el amor perdonador de Jehová nos fue revelado por primera vez, esto fue traído desde su amor genuino en el gran sacrificio expiatorio de Yeshua, ¿sí? Así que hoy en este día el Eterno nos dice, yo soy el mismo Dios que cuando me encontraste. Yo no he cambiado, yo no cambio, porque lo que vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, así como su padre Jacob no fue consumido, porque yo era incluso para él el mismo Dios, haciendo el paralelismo desde toda esta genética celestial que tenemos, gracias a la redención y a la salvación de nuestro amado Yeshua. Así que Jehová le dice, levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
En este sueño previo, Jehová le dijo a Jacob que regresara a la tierra. Fue a la tierra de su familia, a esta tierra hermosa, a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob por medio del pacto. Así que vemos que sus esposas lo estuvieron apoyando, estaban de acuerdo con él, y ellas deciden apoyarlo en su deseo de regresar a Canaán. Raquel y Lea se percataron de que su padre Labán ya había usado cualquier herencia potencial que pudieran haber recibido en algún momento. Así que esto significa que ellas estaban felices de dejar su tierra con Jacob y regresar a Betel, a la tierra que le era prometida a este patriarca. Haz todo lo que te ha dicho Dios, le dicen estas varonas al siervo Jacob. Su apoyo hacia Jacob en un costoso y quizás peligroso movimiento fue significativo. Fue una gran empresa trasladar a una familia tan grande, tan lejos, ¿sí? Si no hubiera sido por el apoyo de sus esposas, quizás Jacob no hubiera hecho lo que el Señor le dijo que hiciera. Es algo contundente. El apoyo y la ayuda idónea, ¿cómo es de importante? Entonces vamos entendiendo cada una de estas partituras o cada una de estas particularidades que nos enseña esta porción. Bendito sea el Eterno. Con sus ayudas idóneas, sus esposas y obviamente sus hijos. Es algo bien tremendo. Entonces, el huir, una cosa es huir, otra cosa es salir en bendición. Importantísimo eso. Estaremos abordando también una parte de ello, porque es una parte esencial de lo que nos está enseñando en este momento esta porción, mis amados Ajim Bejayot. Entonces, bien tremendo era el tema, porque vemos que Jacob comete el error de huir. Sí, debió haber salido en bendición, porque él no había hecho nada. Y los que huyen pues son los que tienen algún temor o alguna cuestión, ¿sí? El Eterno muchas veces nos indica él directamente que huyamos, pero el Eterno no le dijo a Jacob, no le dijo en ningún momento que huyera, él le dijo que se fuera para su tierra. Es importantísimo esto. Entonces que encontramos que sobre los versos 17 y 21 es donde Jacob huye. Y Jacob se va sin despedirse. Jacob pretende hacer una salida rápida, viajando tan rápido como fuera posible. Jacob era lo suficientemente rico como para que su familia completa pudiera viajar en diferentes camellos. ¿Sí? Importantísimo. Y obviamente sus esposas estaban de acuerdo para apoyarlo. Así que Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba, porque realmente él debió haberle avisado, ¿sí? Para salir en esa bendición. Igual ya se había ganado a sus esposas, ya había hecho el trabajo, todo estaba en orden, simplemente no lo hizo. De pronto por toda esa contención que hubo de los hermanos de Lea y Raquel hacia Jacob. Probablemente entenderíamos desde el corazón del Eterno cómo estaría el miedo abordando a Jacob. Por eso es importantísimo el miedo, ¿sí? Porque esos miedos son realmente imanes, y un miedo es una fe en reversa, ¿sí? Lo podemos corroborar en el libro de Job. Entonces, lo que tanto me temía, me vino, ¿sí? Porque le damos un espacio, un cautiverio a nuestro corazón en ese pensamiento, y ese pensamiento viene y se entrona en nuestra mente, se baja en nuestro corazón, y es una locura total. ¿Sí? Una locura total que tergiversa todo lo que debemos estar viviendo en la shalom, en la paz del Eterno. Importantísimo. Y también es un nivel de idolatría. Pero ya entraremos a ese punto, mis amados Ajim Bejayot. Bendito sea el Eterno. Entonces, es algo importante, porque Jehová le había dicho que se fuera y le prometió un viaje seguro. Jacob claramente está actuando bajo la carnalidad, mis amados Ajim Bejayot, porque no tiene que tenerle miedo a Labán ni de irse a escondidas realmente, como ya lo habíamos abordado. Podría haber anunciado su partida y haber salido con la gloria de un ejército con sus banderas, pero el miedo le hizo imposible cosechar la bendición completa. Entró a escondidas en la voluntad del Eterno y en vez de irse en triunfo se fue huyendo. Y algo que
viene con este pequeño mover de huir, pues hace que sus esposas también se contagien de eso, ¿sí? O sea, se contaminen de ese temor, de ese miedo, y asimismo tengan malas acciones. En este caso, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hurtó los ídolos de su padre. Raquel se llevó los ídolos de su padre, ¿por qué razón? Para eso tendríamos que entender desde la profundidad qué es un ídolo, ¿sí? La palabra ídolo, en el vocabulario hebreo, en el alefato hebreo, se dice terafín, ¿sí? Así se dice terafín en hebreo. Y hay muchas razones potenciales del por qué esta mujer se llevó estos ídolos. Quizás ella los quería porque adoraba a estos ídolos y no quiso estar sin ellos. Quizás no quiso que su padre los consultara nuevamente y asimismo usándolos como herramientas de adivinación para atraparlos, como posiblemente lo había hecho en Génesis 30:27, como lo estuvimos estudiando. Y quizás era porque los ídolos comúnmente se usaban como títulos de las propiedades y ella pensaba que tomando estos ídolos podría tomar cualquier herencia que se les dejara a los hijos de Labán. Importantísimo. Quizás Raquel robó los ídolos simplemente por revancha contra su padre, quien ella realmente en su corazón sentía que le había maltratado a ella, a su esposo y a toda su familia. Tremendo esto. Entonces estaba entronado ese sentimiento gris allá adentro de venganza. Y el Eterno dice, mía es la venganza. Así que tenemos que sacar todo de nuestro corazón. No podemos dejar que una persona o un sentimiento esté ahí alojado, porque la encarcelamos y nos encarcelamos nosotros mismos. Y así mismo se vuelve un ídolo. Y entramos a fallarle al Eterno desde nuestro corazón. Tremendo. Dicen que las tradiciones judías, ¿sí? Nos enseñan que Raquel se llevó los ídolos porque quiso guardar a su padre Labán de esa idolatría que tenía. Varias cuestiones, ¿no, mis amados? Pero de que es un error, es un error. No hay nada como generar conciencia y orar por la mente y el corazón de una persona. En este caso, pues Labán. Se han podido meter en oración por Labán, estas dos mujeres y su esposo, Jacob. Y asimismo el Eterno lo hacía, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está el poder divino del Eterno, de transformar, cambiar y renacer en alguien en su corazón, para asimismo resucitarlo de esos huesos secos. Santo Kadosh Baruj. Perdón, mis amados. Entonces vemos en toda esta cuestión, ¿sí? Jacob se dirigió al monte de Galat. ¿Sí? Había casi 300 millas, que son más o menos 482.007 kilómetros, entre Harán y los montes Galat. Pero el viaje era más largo y duro psicológicamente para Jacob, más que cualquier otra cosa. Estaba saliendo del lugar de seguridad donde había vivido en servidumbre confortable, para ir a un lugar donde Jehová lo había llamado a ir, pero donde había muchos enemigos peligrosos, como su hermano Esaú, quien había jurado matarlo. Santo Kadosh Baruj Hu. O sea, miedo por un lado, miedo por el otro. Es una corriente. Si entra miedo, entran más miedos. Una locura. Y bueno, vemos que Labán va persiguiendo a Jacob y quiere atraparlo, ¿sí? Y el tema es que Labán se enteró al tercer día, mis amados Ajim Bejayot. No se enteró inmediatamente, se enteró el tercer día, ¿sí? Esto muestra que Jacob y su familia vivían a alguna distancia de Labán, porque él netamente no se enteró de su partida, sino hasta este tercer día. De pronto por parte de un mensajero, otro pastor, en fin. Así que vino Jehová a Labán arameo en sueños aquella noche, nos dice la Torá. Que Jehová habló a Labán en un sueño muestra que él tenía intenciones malas en contra de Jacob, así que lo reprendió y se le apareció el Dios eterno en un sueño para frenarlo. Y Jehová estaba protegiendo a Jacob, mis amados Ajim Bejayot, por medio de este sueño que le dio a Labán. Así que Labán llega a Jacob y lo confronta, ¿sí? Esto fue en el monte Galat, como venimos hablando. En este punto Jacob no estaba lejos del río Jordán y la tierra prometida. Esto muestra que él viajó rápidamente y que Labán estaba determinado a perseguirlo hasta allí.
¿sí? La expresión que Labán dice, mis hijos y mis hijas, nos muestra el contexto de que significa que son los nietos y las nietas de Labán, ¿sí? Importantísimo. ¿Por qué te escondiste para huir?, le pregunta Labán. Labán empezó intentando hacer que Jacob se sintiera culpable, mostrándose amable. No me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpas. Cuando esto no le funcionó, hizo lo que la mayoría de los farsantes o la mayoría de los perseguidores hacen. Se jactó de su capacidad de dañar a Jacob. Sigue preguntándole Labán, ¿por qué hurtaste mis ídolos, mis dioses? Labán terminó sus palabras con una pregunta acusadora. Él sabía que sus ídolos estaban perdidos y tenía razones para creer que Jacob los había robado. La pregunta de Labán muestra la necesidad de la idolatría, ¿sí? Esta pregunta muestra esa necesidad que muchas personas tienen de una idolatría y se apegan ponen su fe en un objeto, ¿sí? Entonces, no, es que esta es la camándula que me dio mi tío, o esta es la cadenita de la Virgen de no sé dónde, en fin, cantidades de cosas, y es tan tremendo que se puede llegar a idolatrar incluso objetos son realmente de devoción. Entonces es muy importante, ¿sí? Porque nuestra fe está en el eterno, en el invisible, desde nuestro corazón, internamente, en una relación, no en un objeto. Obviamente, si tú prendes tu menorá y tienes una reverencia con el eterno, un tipo de altar como tal, en un lugar consagrado para él, donde tú te refugias y allí mismo lees la escritura, la Torá, escribes para el eterno, cantas, alabas, ¿sí? Prendes tu menorá, suenas tu chofar, pues eso son cuestiones importantes, ¿sí? Pero es más importante la esencia, no hay que enfocarnos en hacer, sino en ser, ¿sí? Entonces al enfocarnos en hacer, cometemos muchas barbaridades y errores y vienen una cantidad de temores. Pero cuando nos enfocamos en el ser, sabemos que somos seres redimidos en el amor de Yeshua, en el amor de Jehová, por medio de ese sacrificio hermoso, llenos de su ruaj, ¿sí? Importante entender esa llenura y entender esa identidad eterna por medio de una paternidad esencial en donde tenemos herencia eterna. Aleluya. Entonces, importantísimo. Entonces, él estaba muy preocupado por sus ídolos, mis amados Ajim Bejayot. Y esto nos muestra que es tremendo, poner la mirada en una estatua o en alguna cuestión que se pierda o se rompa, realmente viene a afectar la fe de la persona, en este caso de Labán, porque él en su corazón, entendiéndolo, viéndolo desde la visión del Eterno que nos da en esta porción, vemos que qué tristeza y qué extrañez, ¿no? Tener un Dios que puede ser robado, ¿sí? O sea, él ya no sentía su fe porque sus dioses no estaban, estaba puesta la fe en un pedazo de estatua, ¿sí? Al igual, pues así fue el papá de Abraham, e incluso Abraham estuvo haciendo en la casa de su padre muchos ídolos, que fue cuando el Eterno se reveló, que ya lo estuvimos estudiando al principio de estas porciones. Santo Kadosh Baruj. Pues obviamente por todo esto Jacob iba a proclamar una inocencia que él tenía, ¿sí? Él era inocente de lo que había pasado, porque él tenía una firme creencia de que no tenía nada que ver con ídolos, y mucho menos su familia, y él estaba seguro de que ninguno de su familia lo había tomado, ¿sí? Algo muy importante es que Labán busca sus ídolos por todo lado, y estaba confiado que sus ídolos habían sido robados por la tropa o el equipo o la familia de Jacob. Asimismo, él hizo una búsqueda exhaustiva en la tienda de Jacob. Así que tomó Raquel los ídolos y los puso en una alabarda de un camello y se sentó sobre ellos. Raquel aprendió bien los caminos del engaño de su padre. Ella logró engañar a su padre acerca de estos ídolos, mis amados Ajim Bejayot. Entre mucho que es triste y aún mezquino en esta historia, mis amados Ajim Bejayot, entre la decepción y las mentiras en casi cada lado de lo que hemos estado apreciando.
No podemos dejar de ver que la mano del Eterno estaba interviniendo en cada una de estas mentes y corazones, en cada una de estas personas, inclusive haciendo que la ira del hombre alabe su poderoso nombre, el nombre del Eterno. Santo es el Rey. Así que Jacob, en esta contención, regaña a su suegro Labán y le dice: ¿cuál es mi pecado? Jacob reprendió a Labán y defendió su inocencia con varios ejemplos. En este caso le decía: ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa?, le pregunta. Después de buscar, Labán no encontró evidencia del robo de los dioses que acusó a Jacob de haber tomado. Jacob le sigue diciendo: estos 20 años he estado contigo. Los 20 años de servicio fiel de Jacob probaron esa integridad, mis amados Ajim Bejayot. Sigue Jacob diciéndole: tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Esto demostró el cuidado de Jacob por el éxito de los rebaños de Labán. Ni yo comí carneros de tus ovejas, le dice Jacob. Nunca comió Jacob ni se enriqueció a expensas de lo que pertenecía a Labán. Sigue diciéndole Jacob: nunca te traje el arrebatado por las fieras. Y en ese tiempo, mis amados Ajim Bejayot, era una costumbre que un pastor pudiera llevar el cuerpo desgarrado de una oveja a su dueño, como evidencia de que él era suficientemente valiente como para no dejar que el lobo se lo comiera o que se lo llevara. Y así el pastor sería excusado. Pero Jacob dice que ni había hecho eso y que por cada animal atacado o robado él había pagado de su propia manada. Sigue hablándole Jacob: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Jacob trabajó duro y se sacrificó por el éxito de la empresa de Labán. Y le sigue diciendo Jacob: has cambiado mi salario 10 veces. Jacob soportó las injusticias repetidas de Labán como su empleador. Es algo tremendo. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, declara Jacob. Jacob proclamó que fue la protección de Jehová la que lo envió lejos de una manera que impidió que Labán tomara lo que perteneciera a Jacob. Fue bueno que Jacob viera la presencia y protección de Jehová en todo esto. Desafortunadamente, en ninguna parte Jacob clamó a Jehová como su Dios. Él se refirió a Dios como el temor de su padre Isaac y el Dios de su abuelo Abraham. Ahí vemos la relación personal que se va adquiriendo, ¿no? Y es el mismo proceso, la misma transición. Así que vemos que Labán y Jacob hacen un pacto, ¿sí? Un pacto, pues, en el cual ellos imponen un pilar, ¿sí? El pilar de Mizpa significaba: si cruzas la línea del pacto, se anula y yo te mato. El que rompiera el pacto iba a necesitar la ayuda de Jehová porque el otro intentaría matarlo. Mizpa nunca tendría o pretendía ser una solución amable, a pesar de lo que pueda decir una moneda. Mizpa compartida entre dos personas. Así que eso es un pilar de separación y una separación de caminos. La mejor solución para los problemas que Jacob tenía con su suegro era separarse de él. De hecho, ellos construyen un pilar para hacer una separación entre sí. Aquí entramos a entender, mis amados Ajim Bejayot, que la separación es un mover del Eterno, ¿sí? Pero nunca la división. Nunca la división. Importante eso, ¿sí? Porque podemos estar separados, pero no divididos. Entonces es algo muy importante. Recordemos que somos Ejad en Yeshua, un cuerpo, ¿sí? Una quejilá orgánica. Bendito sea el Eterno. Así que ¿hay sabiduría en tener alguna separación de los suegros? Claro que sí. La bendita Torah nos lo enseña en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Labán y Jacob parecían tener más problemas que la mayoría de las familias. Por eso la separación fue extrema, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento dado se estaba en un conformismo y Labán seguía ganando y pues Jacob también en su nivel. Pero se estaba abusando Labán era de una bendición que tenía por parte del pacto divino. Entonces algo muy importante. Y asimismo pues los hijos de Labán tuvieron celos y empezaron a envenenar y a dañar el corazón de este siervo. Entonces esa separación era importante. Al igual que en muchas familias. No es nada agradable vivir en la casa de los suegros. No es nada agradable que tus suegros vivan en tu casa, ¿sí?
Podemos ayudar a las personas, claro que sí, pero tenemos que respetar esos límites. Y esos límites es la separación que el Eterno nos permite tener con las personas, ¿sí? Así como dicen un dicho por aquí en Colombia, juntos pero no revueltos. Entonces esa es la cuestión, ¿sí? Tenemos esos lineamientos porque ya no somos de esa familia, sino pasamos a ser familia con nuestra esposa. Entonces asimismo tomamos las determinaciones en el Eterno como nuestro centro, como nuestro guía, nuestro pilar eterno, ¿sí? Nuestra columna. Y asimismo tomamos decisiones, ella con el Señor, ella y yo, ¿sí? Entendiendo que ella es mi complemento y yo soy su complemento. Pero bueno, ya esto lo hemos tocado en pequeños tópicos. Entonces algo muy importante. Labán regresó y se volvió a su lugar. Después de una despedida adecuada, Labán vio a sus hijas y a sus nietos por última vez. Jacob llevó a su familia a Canaán y nunca regresó a donde Labán vivía realmente. Esta es la última vez que oímos de Labán en la Torá, y realmente es bueno que este sea el final de él, porque Labán es del mundo, y Jacob necesitaba ser librado de este mundo para vivir de todo corazón para el Dios de sus padres. Asimismo, necesitamos ser liberados de ese mundo, de muchas veces de esas ataduras o de esos nudos que vienen de las generaciones, y muchas veces es por estar en un lugar en donde pues han habitado nuestra familia siempre. Huye de tu tierra yo para internet y te haré padre de las naciones. En vez de buscar seguir la verdad del plan de Jehová representado por Jacob, solo estaba resentido Labán y enviaba la bendición de Dios sobre Jacob, de Dios, el Dios eterno. El término sin nada nos dice que su vida constituye una advertencia grave a muchas personas que son un tanto religiosas, pero que básicamente se adoran a sí mismas y buscan su propio bienestar. Eso es lo que pasó con Labán, ¿sí? Así que Raquel y Lea no tenían porción o herencia en casa de su padre. Labán, una vez que se casaron con Jacob, en Bereshit 31:14, ahora él era su porción y su herencia. Así que mi amado Ajim Bejayot, en esta relación, en este paralelismo, desde la mente hebrea, ya que eres esclavo y unido a Yeshua, mira el mundo y pregunta, ¿hay todavía una porción para mí en ese mundo? Si crees, mi amado Ajim Bejayot, que es así, te estás equivocando. Ya no tenemos porción en el mundo, porque nuestra herencia es eterna y somos ciudadanos del cielo. Bendito sea el Eterno. Este ha sido mi compartir, mis amados Ajim Bejayot. Muchas bendiciones, Leí Raot, y sígase gozando, mis amados Ajim Bejayot.